Me voy a... ¿ven? ¿Dónde me paro? ¿Dónde me paro acá? ¿Está bien? ¿Me veo? Pues sí. Ok. Ya. Perfecto. Tú me dices si estamos ya grabando. Ok. ¿Estamos todos? Perfecto. Bueno, siendo hoy esto no nos había pasado nunca, 8:54, vamos a empezar antes. Así que agradecerles a todos por estar hoy con nosotros. La puntualidad, realmente estamos impresionados de la cantidad de gente. Nos encanta el compromiso, sobre todo con este tema. Bueno, ahora partimos formalmente. Mi nombre es Macarena Gallardo. Yo soy la gerente de Socios e Integridad de la Cámara, para quienes no me conocen. Bueno, y estamos hoy en una de las actividades que nos gusta mucho, que es cuando un socio nuestro, en este caso es Elwin Mata Abogados, comparte con el resto de los otros socios su conocimiento. Que eso también es como su experiencia, su conocimiento, que es un poco el espíritu de lo que nosotros buscamos en esta Cámara, es que entre los socios todos construyamos prácticas empresariales mejores y compartamos nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Entonces, un poco ese es el espíritu. Ellos también fueron hoy día muy innovadores en este formato, que habitualmente hacemos una charla donde normalmente hay un speaker. Ellos propusieron este panel con rostros, con personas que tienen mucha experiencia en el tema de compliance, que también son socios. Entonces, bueno, voy a proceder a presentarlos. Entonces tenemos a Paulina Toro, que es socia de Elwin Mata Abogados. Ella va a moderar este panel. Después nos acompaña nuestro querido Mariano Gochman, quien es Country Manager de Compliance Siemens y además miembro del Advisory Group de ¿Vicepresidente? Presidente del Advisory Group de Alliance for Integrity, una iniciativa que lidera nuestra Cámara en Chile, que también les voy a contar un poco de eso en un momento. Tenemos a Martín Elwin, también socio de Elwin Mata Abogados, que va a estar con nosotros en el panel. Él es experto en el área de compliance, entiendo, ¿no? Y finalmente Verónica Espósito del Holding Porsche Chile, también del área de compliance y experta en el tema. Debo también mencionar que tanto Mariano como Verónica, y voy a pedir a otros que levanten la mano, son entrenadores de este programa que tenemos que se llama de Empresas para Empresas, y ellos son expertos en compliance que le ayudan y enseñan a empresas con poco conocimiento a hacer sus prácticas de compliance y construir sus sistemas. Así que les voy a pedir a quienes, yo veo algunos rostros conocidos, que levanten su mano, quienes son nuestros entrenadores, para que vean que hay muchos. Bueno, Verónica y Mariano también. Agradecerles siempre por su tiempo y su exposición. Y bueno, les voy a contar entonces un poco de eso y después ya les dejo todo el tiempo para el panel. Como Cámara Alemana, desde el año pasado somos el hub de Alliance for Integrity, ¿ya? Alliance for Integrity es una iniciativa global que nace desde un impulso empresarial en Alemania, donde se suma el gobierno alemán para, en el fondo, la meta, el sueño es terminar con la corrupción en el mundo. Esa es como la génesis, ¿no? Y ellos dicen, bueno, ¿cómo combatimos esto? ¿Qué hacemos? Dicen, bueno, la corrupción es un problema multiactor. O sea, se necesitan por lo menos dos para bailar el tango, todos lo sabemos. Es que lo que pasa es que esto no amplifica acá. Es para el... ¿Ah? No sé. ¿Me escuchan? Perdón, es que no puedo, así que... ¿Ah? Hoy, y es muy importante, no lo dije, esta presentación está siendo grabada y no saludé a nuestro público que nos sigue en Zoom. ¿Ya? Así que, importante también, van a tener disponibilidad de lo que se presente y todo va a estar disponible acá. Pero bueno, volviendo entonces a Alliance for Integrity, como les comentaba, entonces tenemos esta visión que es un problema multiactor, por lo tanto la solución también tiene que venir multiactor. Y ahí es donde nace esta iniciativa que tiene presencia global. Estamos, bueno, muy fuerte en Latinoamérica, pero también ayer tuvimos una reunión, ahí está Ghana, está India, Sudáfrica, muchos países con esta misma iniciativa para que todos juntos vayamos impulsando el camino hacia prácticas empresariales con integridad. ¿Y cómo opera esto acá en Chile y particularmente en nuestra Cámara? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos por una parte empresas grandes que tienen compliance officers y sistemas de compliance robustos, maduros, que nosotros, tal como les mencionaba, les hacemos un entrenamiento que se llama Train the Trainer, donde nosotros a ellos les enseñamos, a ellos que levantaron la mano, a compartir su conocimiento para empresas pymes que tienen poco o nada de conocimiento en temas de compliance, para que den, como dirían, sus primeros pasos en el tema.
En el fondo, esa primera capacitación es una sensibilización, básicamente, donde los familiarizamos con los conceptos, como lo que es tener un código de ética, una matriz de riesgo, canal de denuncia y finalmente como procedimientos, ¿no? Y todo esto se trabaja con casos. Y eso es lo que enriquece mucho estas capacitaciones porque hablamos de empresarios, por eso se llama de empresas para empresas, donde no es una cosa teórica, sino que, oye, a mí me pasó, o el otro le dice, ¿cómo lo harías? Porque yo tengo esta situación. Entonces, todo es mucho más cercano y con un enfoque práctico, ¿ya? Entonces, tenemos, como les comentaba, los entrenadores, donde se pueden hacer partícipes las empresas grandes. Entonces, tenemos empresas grandes acá que todavía no tienen entrenadores. Los invitamos después al final de este encuentro a acercarse. Les voy a presentar a mi colega Denise Clocker, que está allá. Ella lleva adelante todo lo que son las capacitaciones y todos los temas relacionados con Alliance for Integrity. Si ustedes quieren pasar a formar parte de nuestro staff de entrenadores, para que conversen con ellos, nosotros los vamos a dejar anotados para cuando tengamos una próxima capacitación. En el otro lado está la invitación a nuestros socios pymes, que podemos reunir un mínimo, tenemos que hacer, no, 25, entre 15 y 25 empresas, podemos hacer una capacitación DP para los socios que lo requieren, ¿ya? El valor de esta capacitación es más o menos de 100.000 pesos por persona. Es un día entero, tiene almuerzo, coffee, de 9 a 6. Si juntamos como quórum mínimo de empresas, podemos hacerlo, y la idea es que siempre sea con empresas diferentes, justamente para que se produzca esta conversación, este diálogo y como peer-to-peer learning, ¿ya? Eso. Y por el otro lado, otra invitación a las empresas grandes es que este mismo programa está disponible para su cadena de suministro. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con Enel y Enel todos los años trabajamos con su cadena de contratistas. Entonces, ellos entregan también sus lineamientos y todo lo que son esta sensibilización en el tema de compliance. Y finalmente hay otro programa que ya es más profundo, que se llama Pasaporte a la Integridad, que es donde una empresa, en el fondo, también con los entrenadores, se acompaña por 6 meses y al final la empresa tiene en sus manos ya el canal, digamos, el código de ética escrito y sacramentado, tiene su canal de denuncia, aunque sea súper básico el sistema, pero lo tiene sus procedimientos y tiene hecho un análisis de una matriz de riesgo. Estamos hablando de esto para pymes a un nivel inicial, pero ya es un gran paso, ¿ya? Así que eso les quería contar para quienes después de esta conversación, porque vamos a hablar de prevención y justamente estas son medidas que como Cámara, iniciativas tenemos para justamente prevenir. Y finalmente dejar los invitados a la 9ª Semana Regional de la Integridad, que vamos a tener el 27-28 de agosto, un gran evento, están todos invitados. Vamos a compartir compliance officers de toda la región, van a venir también personas de Alemania, así que desde ya también hecha esa invitación. Así que sin más, no les quito más tiempo a nuestros panelistas. Y bueno, ¿quién va a comenzar? Le doy la palabra a Paulina Toro. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones, muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, nos convoca ahora la Ley de Delitos Económicos. En este conversatorio lo que queremos un poco es dar una conversación en relación con los temas prácticos que se van a presentar. La logística. Bueno, como muchos sabrán, la Ley de Delitos Económicos importa un cambio importante en materia penal. Se crea por primera vez en Chile una nueva categoría, los delitos económicos, a los cuales se les aplica todo un estatuto separado, distinto de los delitos comunes. Pero no solo en materia penal propiamente tal se hizo un cambio, sino que se realizaron importantes modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Como muchos sabrán, en el año 2009 se publicó la Ley 20.393, que por primera vez creó en Chile la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya no solo las personas naturales deben responder por los delitos que cometen, sino que también las personas jurídicas por la falta de control en los riesgos al interior de la organización. Las personas jurídicas se les impone un deber de vigilancia y supervisión al interior de la organización. Y este deber se cumple a través de la implementación de programas de prevención de delitos que permitan mantener a la empresa alejada
o no vinculada a los delitos que establece la ley. Originalmente estos delitos eran solo 3: cohecho de funcionario público, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Con el tiempo esto se ha ido ampliando y ahora con la nueva ley de delitos económicos llegamos casi a 200 tipos penales por los cuales las empresas deben responder. Se amplía tremendamente la responsabilidad. Pero no solo en materia de ampliar los delitos tiene modificaciones, sino que también hay otros importantes cambios que introduce esta ley. Se amplían también las personas jurídicas que responden penalmente. Se incorporan las empresas públicas creadas por ley, los partidos políticos, las personas religiosas creadas públicas como las iglesias, las universidades del Estado. Además, se establece en esta ley una nueva sanción, que es la intervención, el de la persona jurídica, a través de la cual el juez nombra a un interventor, una persona que va a estar encargada de implementar, crear o modificar un modelo de prevención. Otra modificación importante es el reconocimiento expreso que se hace a la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica, disociada de la responsabilidad de la persona natural, lo cual pone fin a importantes discusiones que se dieron en esta materia. Sin duda, uno de los temas que más van a generar interés en los actores es las modificaciones en materia de imputación. Antes, las personas jurídicas solo respondían en cuanto el hecho típico fuese realizado por una persona vinculada contractualmente en un cargo de relevancia. Ahora, el hecho cometido por la persona natural puede ser por cualquier persona que ocupe un cargo o función al interior de la empresa, sea cual sea este. Incluso puede responder por personas terceros intermediarios, cual es un cambio importante. Antes, además, se exigía que el hecho fuese realizado en beneficio o en interés de la persona jurídica. Este requisito se elimina, ya no es necesario con las modificaciones que establece la nueva ley de delitos económicos. Antes también se establecía que la empresa podía eximirse en cuanto su programa de prevención de delitos fuese adecuado para prevenir los delitos. Ahora el estándar se aumenta. Debe ser un programa de prevención de delitos efectivos. Con esto, sin duda, no quiero agotar las modificaciones que ha tenido la ley de delitos económicos en la ley 20.393, sino solo hacer un barrido general, porque sin duda el texto, su interpretación y la aplicación práctica de esta ley va a generar un sinfín de preguntas, algunas de las cuales quisiéramos conversar el día de hoy con nuestros invitados. En este sentido, le voy a dar la palabra ahora a ellos para que partamos con una de las preguntas que sin duda muchos están haciendo. Hay varias empresas que han hecho importantes esfuerzos para poder implementar un modelo de prevención de delitos robusto. Con este cambio de la ley de delitos económicos, hay un cambio en 180. Efectivamente, lo que tenemos implementado va a servir o tenemos que desarrollar nuevos estándares para poder cumplir con la ley. Verónica. Hola, buenos días a todos, a quienes están presencial y quienes están por Zoom. ¿Me escuchan los que están aquí bien? Perfecto. Yo creo que hablar de un cambio 180 grados es ser demasiado radical desde mi punto de vista. Creo que lo que las empresas tengan implementado puede servir como base y obviamente habrá que hacer modificaciones porque muchos criterios han sido modificados. Pero sin duda, si es que las empresas tenían algo implementado, eso tendrá que ser considerado. Y obviamente, bueno, habrá que ver qué había implementado. Pero sí o sí los elementos básicos de un programa de cumplimiento siguen existiendo, tener un responsable, la ley incorpora que varias personas podrían ocupar esta función de cumplimiento, tener una matriz de riesgo, hacer un análisis de riesgo, tener un sistema de denuncia, entonces esto sigue estando. Habrá que, bueno, hacer el análisis de riesgo de acuerdo a lo que decía Paulina,
porque en verdad pasamos de un catálogo de 20, 25 delitos a un catálogo de 200 delitos, entonces cada empresa tendrá que ver, hacer ese análisis a detalle de qué cosas le van a aplicar. Nosotros a lo menos de estos 200 tipos penales nuevos tenemos 84 que nos aplican. Entonces, de pasar una matriz de riesgo donde teníamos 20 delitos que nos aplicaban 84 ya a considerar. Pero no todo lo que teníamos hecho lo vamos a tirar por la borda, sino que en verdad lo que tenemos que hacer es mejorar lo que estaba, adecuarlo a los nuevos requisitos de la ley y seguir trabajando comprometidos, y todos comprometidos, porque como bien decía Paulina, hoy día la responsabilidad cambia. Entonces, antes podía ser un gerente general, un gerente, pero hoy día cualquier persona de la organización puede cometer un delito, puede generar responsabilidad para la empresa. Entonces, es necesario tener a toda la organización, ahora más que nunca, comprometida dentro de lo que es el programa de prevención, y esto de que se incorporen o se dé la posibilidad de que haya otras personas y no solamente una persona encargada de todo, también genera sinergia entre las áreas y va, desde mi punto de vista, a fortalecer el compromiso y la cultura de compliance dentro de la empresa. Lo dijo todo, ¿no? Gracias, Vero. Yo dije que no iba a hablar, perdón, pero tengo mala voz hoy. Eh, la verdad que para mí, efectivamente, lo que tenemos recontra sirve, ¿no? ¿Cuántas multinacionales hay acá en el público? Muchos, ¿no? ¿Y cuántos tienen ya un modelo de prevención? No lo llamemos modelo de prevención de delitos, llamémoslo sistema de cumplimiento de compliance, ¿no? Ya muchos lo tienen. Lo clave acá, y algo que Vero mencionaba para mí, si no tenés al número uno de la compañía enfocado y hablando de estos temas, por más que tengas un canal de denuncia, por más que tengas un compliance officer, por más que tengas a alguien encargado de esto, no va a funcionar. ¿Sí? Tan simple como eso. Si tenemos, después, obviamente, hoy son días cárcel, ¿no? Entonces, ya es distinto, no es una multa de dinero, ya van a ir presas las personas. Entonces, obviamente hay que concientizar a todos los que, no solo al management o a la gerencia, sino también al que hace el delito, ¿no? Entonces, obviamente ese es el gran cambio. No hay 180 grados acá, y otra cosa que me gusta decir, no hay una receta única, ¿sí? No es que lo que hizo Siemens o lo que hace Porsche o lo que hace es... no. Cada uno tiene que analizar de estos 270 delitos cuáles realmente son. Nosotros hicimos la matriz, o sea, agarramos los 270 delitos, dijimos, ¿le pega a Siemens? No le pega a Siemens, le pega. Y de ahí, ¿a quién le va? ¿Sí? Hoy una gran diferencia es que metieron delitos de impuestos, delitos de medio ambiente, delitos de temas de recursos humanos que la ley 20.393 no tenía. Entonces, ¿sigue siendo el compliance officer el responsable de eso? No. Pero ¿puede el compliance officer, las empresas que tienen compliance officer, canalizar, ser el capitán del equipo? Yo creo que sí. ¿Sí? De hecho, nosotros hicimos eso. Distribuimos las tareas, armamos un SharePoint para que cada uno ponga el link de los temas que tiene, los protocolos, y lo que no existe, pero que sí le pega a la compañía, hay que crearlo. Tan simple como eso. Ahora, en mi caso particular, o en los casos de nuestras multinacionales, tengo que pedir autorización en la casa matriz. ¿Sí? Nosotros tenemos un sistema de compliance único para los 200 países que estamos, y no, en Chile tenemos este grano que hay que adaptar. Bueno, necesito una autorización, pero eso ya, digamos, es algo a la linterna. Con respecto a la ley, sí, efectivamente, todo lo que uno tenga, y Paulina decía muy bien, que sea vivo, ¿no? Que esté funcionando. Ahora, si vos tenías un código de conducta y que nadie te hacía una denuncia porque tu canal de denuncia iba al gerente general, y eso es de cartón, ¿sí? Eso es de papel o de cajón, eso no es algo que esté funcionando. Si vos, ¿no? En tu modelo haces preventiva las cosas, ¿no? Con entrenamientos, con comunicaciones, con estar sentado en la mesa de negociaciones, donde estás desde el minuto cero, ¿no? De una oportunidad laboral o de negocio. Cuando hablo de hablo del área de compliance, es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que adaptar a cada necesidad, y cuando estamos hablando de pymes hay distintas categorías que le va a pegar esta ley. Por lo tanto, no es que los 270 y toda la... No, no es... Hay que analizar bien lo que tiene cada uno, ¿no? Dentro de su línea municipal. No sé cómo se dice en Chile, línea municipal hacia adentro, ¿no?
de donde empieza tu empresa. Bueno, Ah, no, en la calle, donde está la línea municipal y ahí empieza tu edificio. Línea de edificación, bien. De la línea de edificación para adentro uno tiene que analizar, bueno, en Argentina decimos línea, ok, municipal. Eh, todo lo que empieza es muy propio de cada empresa. Las decisiones de el dueño de la compañía, las decisiones de los accionistas, ¿no? Yo creo que va por ese lado, ¿sí? Pero no hay que descartar todo lo que tenemos. Ahora, si no tenían nada, preocúpense. Ahí sí, ¿no? Lo primero que hicimos nosotros, y miren, en Siemens, dimos un par de charlas con estudios externos para asustar al management. De vuelta, hay que asustarlos de alguna manera, para que se concienticen. A ver, digamos, no es que están recontra preocupados, pero efectivamente para que vean lo que viene en la ley. Por otro lado, después vino la tranquilización de lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo los invito a que hagan lo mismo, ¿no? Asústense o preocúpense y ocúpense después. Gracias, Mariano. Martín, cuéntanos. Gracias, Mariano. Bueno, agradecer la concurrencia y agradecer también a nuestros dos expositores. La idea de este conversatorio es que tuviéramos la visión también desde las empresas, de empresas que llevan mucho tiempo haciendo esto. Y respecto a la pregunta en concreto, yo voy a partir con una cuestión que los abogados nos critican mucho, que es depende. Yo creo que depende mucho el tipo de empresa, depende mucho también del el estado de avance de los programas de cumplimiento, modelos de prevención de delitos, programas de compliance, como quieran llamarle. Es verdad que al principio cuando salió esta ley o cuando se estaba tramitando, las empresas estaban muy asustadas. Algunos gremios no decían como no, esta es una ley que atenta contra los empresarios, muchos directores estaban asustados, querían ir al Tribunal Constitucional, algunos de hecho fueron al Tribunal Constitucional como diciendo, mira, esta ley persigue a los empresarios. Mi respuesta a eso, lo hemos conversado con los directorios, no, la ley persigue a los empresarios delincuentes, no a los empresarios que hacen las cosas mal, que cometen los delitos, a las empresas que cometen irregularidades. Entonces, si es que ustedes son parte de una empresa o ustedes asesoran a empresas que han hecho las cosas bien, obvio que los modelos de prevención de delitos que tienen implementados sirven. Sobre todo si crean controles efectivos, sobre todo si, por ejemplo, no sé, se me ocurre para ir a una cuestión muy práctica, si a raíz de o con el objetivo de prevenir el soborno tenían una buena política de regalo, o de donaciones, obvio que eso no va a haber que hacerle probablemente ningún cambio. Mucho mejor si es que esa política y todos los trabajos que hicieron generaron cultura. O sea, toda esa cultura no se pierde, todas esas políticas no se pierden. Eh, las empresas que no han hecho nada, como decía Mariano, hay que preocuparse un poco más porque hoy día efectivamente muchas de las sanciones que hoy eran sanciones administrativas, hoy son delitos, delitos que dada la nueva configuración de la ley de delito económico, las personas que los cometen exponen penas de cárcel o se exponen a penas privativas de libertad reales. Entonces la respuesta es, para los que no han hecho nada, sí, yo creo que es un cambio de 180 grados. Para las que ya tienen, yo diría que no, sobre todo en el aspecto cultural, y muchas de las cosas las van a seguir utilizando. Quizás hay que actualizar el modelo, quizás hay que incorporar a la matriz algunos nuevos delitos. Ahí hay una cosa que hago mucho como diferencia entre lo formal y lo funcional. Yo siempre apunto más a lo funcional. Vamos a tener que tener la matriz con los 85, 87 delitos. Hemos asesorado nosotros algunas empresas que tienen 60 delitos, otras que tienen 120, otras que tienen 140. Hay que tenerlas, sí, la ley lo pide, el fiscal lo va a pedir, ¿ya? Pero tener una matriz con 140 delitos, ¿crea cultura? No. ¿La gente se va a leer la matriz? No. ¿La gente se va a leer el modelo de prevención de delito? No. Nadie, ¿Código de conducta? yo no debiera decirlo. Yo no debiera decirlo, yo también desempeñé este rol en empresas bastante tiempo y nadie se lee nada de lo que uno escribe, si esa es la realidad. Algunos sí, perdón si en sus empresas lo hacen, pero uno hace política y quizás, entonces en lo funcional hay que ir mucho más allá de lo que la ley formalmente nos pide, y ahí es donde yo creo que hay que avanzar. Y eso sí es un cambio significativo, es cómo hacemos que la organización se tome en serio las cosas más allá de lo meramente formal. Y aquí dejo una pequeña reflexión que quizás ojalá nos acompañe en toda la charla, que es, me ha tocado ir a hacer muchas capacitaciones en donde yo, aliado obviamente con el oficial de cumplimiento o el rol que sea, le digo, oye, mira, voy a preguntar si la gente te conoce o no. Em, y claro, cuando se trata de un edificio corporativo y todos trabajan al lado de la persona, todo el mundo lo conoce, pero cuando son empresas que tienen presencia nacional y tienen, qué sé yo, centros de cultivo, salmoneras en el fiordo no sé cuánto, cuando tienen plantas solares en el desierto de Atacama, uno dice, oye, ¿conocen al oficial de cumplimiento? Y la persona parada al lado y todos miran con cara de...
¿Quién es? Entonces, ahí uno se da cuenta que de repente cuesta. Y eso no lo digo como una crítica, lo digo como un desafío. El cómo hacer que conozcan al equipo de cumplimiento, cómo hacer que los canales funcionen. Yo diría que por ahí va el cambio. Por ahí lo veo yo. Bueno, ya hemos un poco avanzado en esta segunda pregunta de cuáles son los desafíos que plantea esta ley. Ya hemos anticipado un poco. Debe cambiar la cultura. Nos sirve un modelo de prevención de papel, tenemos que llegar a las personas más allá de los documentos, los protocolos, los códigos que estos tienen que aplicar. Pero fuera de esto, quiero que nos cuenten qué desafíos específicos pueden ver al momento de implementar los cambios que nos impone la ley. ¿Yo? Eh, para mí, trabajar con personas. Trabajar con las otras áreas. ¿Sí? Antes como compliance y los 15 delitos, 20 al final, que tenía la 20.393 era de compliance, entonces uno administraba los riesgos o podía, digamos, avanzar con eso. Hoy, que dependés de impuestos, de derechos humanos, de laborales, de medio ambiente, de todo, digamos, es complicado si bien uno ya trabaja con esas áreas, ¿sí? Cuando uno es cross de la compañía, lo primero que tenés que hacer es generar la confianza, ¿no? Y por eso podés trabajar. En mi caso particular no tengo ese problema, pero volviendo a la pregunta, sí hay mucho que trabajar en los distintos silos, porque cada uno es responsable por su centro de costo o por su, digamos, scope que tenga de acá a acá, y nadie te va a entregar más información de lo que, digamos, puedo, ¿no? Entonces, un gran desafío es Compliance, weón, trabajar con las otras áreas es para como que poder cumplir con esto y ya hay que te- incorporar así como un modelo de negocio en base al compliance. están hablando ahí, ¿no? Eh, un gran desafío es poder trabajar con las distintas áreas. Después, romper, ¿no? Vos dijiste el tema cultural, ¿no? Para nosotros, para Siemens, los que conocen el caso Siemens, efectivamente, Bueno, dar un resumen para aquellos que no lo conocen, muy brevemente. ¿quieren aburrirse un rato o quieren divertirse? Sí, 15 de noviembre del 2006, ¿sí? Empezamos así. Eh, había una vez Adán y Eva, y Siemens, Werner von Siemens estaba al lado. No, nosotros tuvimos una autodenuncia, los que conocen Alemania, Múnich, la plaza Vigeplatz, Ok, la plaza principal de Múnich, está la fiscalía, está la gobernación y está Siemens. ¿Sí? Así. Un grupo de personas cruzó la plaza, el área, ¿alguien tuvo un celular Siemens? ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos y los teléfonos fijos, las centrales telefónicas, ¿sí? Bueno, Siemens era muy fuerte en esa época. Bueno, 1847 Siemens crea el telégrafo, entonces es como que el área de comunicaciones era de donde viene Siemens, ¿no? En 1847. Entonces, una autodenuncia, vos dijiste resumen, pero no voy a hacer resumen. Una autodenuncia de este área de comunicaciones diciendo, estamos cansados de cómo hacemos los negocios. ¿Sí? Siemens hace las cosas mal, soborna para obtener licitaciones. Estamos cansados. Aparte, obviamente, era gente que seguramente estaba por salir de la compañía, o era gente que no le pagaron el bono, o era gente que no recibió lo que estaba esperando. Pero esa autodenuncia generó una super mega investigación de un año, ¿sí? Con la Interpol, la CIA, el FBI metidos. Y cuando ustedes escuchan el caso Siemens, no voy a entrar en detalle, pero estamos hablando de más de 80 casos, no de este caso en particular, de las líneas telefónicas en Alemania, sino estamos hablando de casos en Argentina, casos en Brasil, casos en Italia, casos en Alemania, en Medio Oriente, ¿sí? ¿Qué hizo Siemens para generar esto? O sea, podía haber dicho, la empresa desaparece. ¿Sí? Veníamos de Enron, WorldCom, Siemens estaba por empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Tener a todo el gobierno de Estados Unidos metido en tu casa mirando a ver, vos vas a cotizar en nuestra bolsa, ok, tenemos que hacer un due diligence y efectivamente tienen todo mal. Había un sistema de compliance antes de esto, ¿sí? 4 abogados, perdón los abogados, 4 abogados para 550.000 empleados en el mundo, en una tercera línea en recursos humanos. Ese era el sistema de compliance, ¿no? ¿Había un código de conducta? Sí, ahí en el cajón de uno de los abogados. ¿La gente sabía que existía esta persona? No.
¿Sabías que podías denunciar? No. Entonces, volviendo un poco y viniendo más para adelante, lo que hubo que hacer, ¿sí? Es, más allá de cambiar y echar a la gente que echaron y salió el 70% del directorio de la plana mayor, 40% de la plana media de la compañía, pasamos de 500.000 a 300.000 empleados, imagínense. No por esto, pero sí porque empezó a ver Siemens las áreas que realmente le servían para el futuro en cuanto al negocio y las áreas que eran corruptas. Entonces dijeron, ok, empezamos a limpiar la casa. Pero ¿quién limpia la casa? ¿Sí? Se contrató al número uno que venía de una empresa americana con experiencia en compliance y no le dijeron, tu presión es vender. Tu presión ahora es por limpiar la casa. ¿Por qué? Porque la decisión que tomó el directorio fue, queremos hacer las cosas bien. ¿Sí? Podemos demostrar al mundo que somos alemanes y antes nos creíamos omnipotentes y a nosotros no nos iba a pasar. Nos pasó, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, limpiaron la casa, pusieron al número uno hablando de estos temas. Se crea el sistema de compliance y obviamente el cambio cultural, y volviendo un poco a la pregunta, es clave. Pero el cambio cultural parte de todos, ¿sí? Y es un poco lo que hablamos antes. Si por más que tengas código de conducta, por más que tengas a alguien hablando de esto, si vos tenés unos valores que van en contra de lo que realmente es hacer las cosas bien, no va a funcionar. Entonces, como hablamos con seres humanos y las zonas grises, cualquier ser humano que tenga un poquito de poder las va a tomar, ahí estamos complicados. Entonces tenemos que cerrar esas brechas. Por otro lado, en un principio éramos la policía, sí, éramos el FBI y la Interpol, nosotros con el real oficiales de la policía, pero después dejamos de ser la policía, ¿no? Pasamos a ser el airbag de la compañía. Está en cada uno de nosotros activarlo. Si vos no activás el airbag y chocas, es muy probable que pases al otro lado. Si vos activás el airbag, llamás a compliance, llamás a legales, llamás al que a vos tengas confianza para decir, miren, mi vecino está haciendo esto, o tengo un proveedor, o mi jefe, es distinta la cosa. Es muy probable que te salves. Entonces, ese cambio cultural, la verdad que al día de hoy seguimos aprendiendo, ¿sí? Van 16 años del sistema de compliance funcionando y al día de hoy cambiamos. Hoy, imagínense que el código de conducta nuestro se llama haciendo las cosas bien. Pues imagínense, seguimos haciendo esta publicidad. Y volviendo a la pregunta de cuál es el mayor desafío, yo creo que es seguir trabajando con personas que quieran, obviamente, trabajar en equipo. Después está la ley, está la parte técnica, hoy, por suerte, hacer compliance es mucho más simple porque tenemos millones de herramientas espectaculares. Cuando yo empecé de compliance, yo empecé en 2014, pero digamos, no había nada, era Excel, Internet, Google. Sí, las búsquedas en Google, que depende cómo uno escriba, te da mejor o peor y uno puede saltearse. Hoy no, hoy tenés no solo inteligencia artificial, que es otra discusión para otra charla, sino tenés herramientas que te analizan y te van a prevenir delitos y te van a prevenir conductual humano, que nosotros ya la estamos usando en Siemens. Entonces, eso está buenísimo. ¿Qué es lo difícil? Trabajar con personas. ¿Mm? ¿Qué pasó? Ah, perdón. Bueno, un poco para complementar, que creo que también Mariano dijo bastante, desde mi punto de vista, creo que el desafío también es dejar de tener miedo de activar el airbag. Porque en muchas empresas pasa que viene compliance y todos se callan. Compliance, no, esto no se lo voy a decir a compliance. Y es todo lo contrario. Compliance es un área que acompaña al negocio y justamente, como dijo Mariano, protege. Entonces, dejen de ver, perdón que lo diga tan coloquialmente, pero dejen de ver a compliance como un cuco. No somos un cuco. Estamos para acompañar el negocio. Estamos para que las cosas se hagan bien. Estamos para que no nos sancionen. Y eso lamentablemente todavía es un sesgo que los oficiales de cumplimiento podemos sufrir. Así que los invito a que, creo que ese es un desafío muy grande, acercarnos a las personas, a no poner distancias. Creo que el oficial de cumplimiento tiene que tener esa habilidad blanda de saber acercarse a las personas. No solamente tiene que reportar y tener llegada al gerente general, sino tener llegada a toda la organización. Y otra cosa que cuando esta pregunta me hizo mucho ruido, que esto nosotros lo hemos planteado en Porsche, uno cuando
mira los perfiles de LinkedIn de las empresas hablan de resultados, de acciones comerciales, pero muy pocas empresas, o sea, sacando a las consultoras obviamente, hablan de compliance en sus perfiles de LinkedIn. Entonces, hoy estamos acá en este conversatorio porque tenemos una nueva ley y estamos todos asustados por las sanciones que pueden venir, pero como bien dice Mariano, trabajamos con personas, nuestros clientes son personas. Entonces, demostrémosle a esas terceras partes con las que nos relacionamos, demostrémosle a los colaboradores que trabajan, que nosotros somos una empresa íntegra, que no solamente me interesa el resultado, que también me interesa cómo llego al resultado. Y una forma es promocionar estos temas y poner estos temas sobre la mesa. Otro de los desafíos es que de verdad el área de compliance tenga en el directorio una participación o en las mesas de negociación, como dice Mariano, una participación efectiva. Que no que le den los últimos 10 minutitos que quedan, no, porque este tema no, ya está, qué latero. Entonces, bueno, eso pasa. O que cuando el compliance officer presenta, se levantan todos a buscar café. No, tengan en cuenta, y esto yo a veces me enrabio mucho porque no es porque esté la ley, no es porque sea una sanción, es porque el mundo está cambiando, nos están exigiendo otras cosas como empresa. Entonces, demostremos que estamos a la altura de las circunstancias. Siemens quiso hacer las cosas bien. Volkswagen también quiso hacer las cosas bien. Entonces, de verdad, hagamos todas las cosas bien, pero asumamos ese compromiso de verdad. Y otra cosa que quería agregar, cuando Mariano decía trabajamos con personas, es clave a la hora de contratar a alguien a hacer un due diligence de esa persona. Porque hoy día, con el cambio de responsabilidad, voy a incorporar a alguien a la empresa que me puede generar responsabilidad penal. Entonces, que el due diligence también sea un due diligence de verdad, a criterio, ¿no? No solamente meter el root y ver, no, ya está bien, está limpio. No, hagamos un due diligence a conciencia porque hoy día cualquiera nos puede generar responsabilidad y es la persona o que va a liderar un equipo o que va a ser parte de un equipo que puede ponerme en aprietos. Gracias. Yo quiero partir quizás por un desafío obvio para todos los que o trabajan dentro del equipo de cumplimiento o quizás son asesores, que hacer una matriz con tantos delitos es un tremendo desafío. Se crean delitos nuevos, no sé, se incorporan los delitos ambientales que eran un párrafo nuevo dentro del Código Penal, el artículo 134 bis de la Ley de Sociedad Anónima. O sea, son tipos penales nuevos y eso ya genera un desafío porque no hay jurisprudencia, no hay caso, no hay libro, no hay análisis. Entonces, eso por sí mismo es un desafío, hacer una matriz. En mi vida he trabajado tanto como ahora haciendo matrices, nunca le achunto al tiempo que digo que me voy a demorar, calculo 100 horas, me demoro 140, entonces eso ya en sí mismo es un desafío. Pero yo diría 100. He sido mal cobrador, hay que decirlo. Es decir, buen punto de Mariano. Pero efectivamente ya es un desafío por sí mismo y es innegable. Todos los que ustedes han hecho este trabajo seguro han pasado horas de horas metidos en esto. Pero yo diría que hay un desafío que va más allá de la implementación de la ley, que es una cuestión obvia, que se escucha mucho, que es una frase muy cliché, que es el tone at the top, que yo suelo no usarlo, pero en el fondo es tomarse las cosas en serio por parte de la empresa. Yo puedo decir que de las empresas con las que estamos trabajando hoy día, solo 20% de las empresas que me han contactado me dicen, oye, hagamos el modelo de prevención de delito y quédate con nosotros trabajando un tiempo, queremos que nos ayudéis con las capacitaciones, porque queremos hacer una cuestión que va más allá de simplemente la implementación. Pero el otro 80%, y esto le está pasando a muchas empresas, dice, oye, el directorio me aprobó presupuesto solo para la implementación del modelo de prevención del delito, tu tarea llega hasta que me entregué el modelo y ojalá después y rebájame el precio y no te quedes mucho más. Esta cuestión tiene que estar el 1 de septiembre como para cumplir. No me lo dicen así, pero en el fondo el mensaje que me llega a mí detrás de eso es que, ojo, pueden hacer las capacitaciones internamente. Si no digo que necesariamente tienen que contratar a alguien, pero muchas empresas están en ese como ya, quiero tener ahí el modelo para cumplir. Y yo creo que lo más difícil es crear cultura. Y cultura suena a cualquier cosa, pero crear cultura es muy difícil, porque al final, en definitiva, desde cosas tan simples como conocer quién es el oficial de cumplimiento, que la gente no tenga miedo de hacer denuncia en el canal de denuncia. Hay muchas empresas en las que la gente no quiere hacer denuncias porque tiene miedo que lo echen. Quizás no el gerente de comercial, quizás no el gerente de finanzas, quizás no gente que tiene como cierto estatus dentro de la organización, pero el operario de la máquina, el vendedor que está en la caja, tiene miedo de hacer una denuncia porque puede perder el trabajo, porque puede ser la fuente única de ingreso en su familia, y eso es muy difícil de construir. Y eso no estoy diciendo que se necesiten abogados para eso, es una cuestión
que va mucho más allá de la mera implementación de la ley de delito económico. Y eso es muy difícil y parte desde muy arriba y parte con que los directores sean gente que saluda a la gente desde ser empático y ser buena onda y saludar al cajero cuando entran, hasta estacionarse en el lugar correcto, hasta, no sé, no pasar a llevar a alguien en la fila del almuerzo, cosas muy chicas que van generando cultura. Yo diría que eso para mí es lejos lo más difícil, y lo que me da un poco de miedo es que las empresas, al implementar modelos de prevención del delito, sientan que necesariamente por hacerlo están creando cultura. Yo una frase que uso mucho, y aquí hay dos frases que quiero como destacar. Una que un ex jefe del jefe del jefe del jefe de mi jefe decía, y otra que yo uso mucho en mis capacitaciones, que es, primero, como lo que decía el jefe del jefe del jefe de mi jefe anterior, decía, si es algo que ustedes no le pueden contar a sus hijos, no lo hagan. Y es una frase muy potente, porque aquí no estamos diciendo cumplamos la ley, mira, léete la matriz, ve cuál es el control, cúmplelo. Es decir, oye, si esta cuestión te produce ruido, no la hagáis. Y eso puede ser un mucho mejor indicador de cumplimiento que capacitación. Oye, el 100% de las personas capacitadas, un KPI específico no tengo idea, de formularios de conflicto de interés completado. Yo diría que eso, y lo otro, que es conocer al oficial de cumplimiento. Desde la perspectiva interna del oficial de cumplimiento, desde la empresa, lo que la empresa necesita es que perdón el francés, pero cuando quede una cagada, sepan quién es la persona a la que hay que llamar. Estoy en una reunión, me dieron una información equivocada, ¿a quién llamo? Salgo, pero si no sé a quién tengo que llamar, el canal de denuncia funciona, pero si el canal de denuncia... necesito a alguien a quien llamar, oye, me acaba de llegar un correo electrónico con los precios de mi competidor. ¿Qué hago? Eso es lo que necesitamos. Yo creo que con eso se resuelve el 80% de los casos éticos, y el otro, bueno, capacitaciones y todo lo que conlleva la aplicación de la ley. Eso yo creo que es el desafío, un tema cultural. Muchas gracias por sus respuestas. La ley cambia un parámetro. Antes el modelo de prevención tenía que ser adecuado. Ahora nos piden que sea efectivo. ¿Cuáles son los criterios de efectividad que nos está imponiendo esta nueva ley? ¿Cuál es el cambio en este concepto? Cuéntanos un poco, Martín. Sí, bueno, aquí la ley lo que hace, la ley de delito económico modifica el artículo 4, que es el que regula esta materia en la ley 2393, que yo creo que ya todos saben, pero entra en vigencia el 1 de septiembre para las personas jurídicas. Y lo que hace es definir dos cosas. Uno, la consideración, después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la consideración de que se tomen en serio, considerar seria y razonablemente define la ley ciertos aspectos. En consideración a dos cosas. Uno, el tamaño, el giro, las actividades, y por otro lado, estas cuatro condiciones que señala la ley. Entonces tenemos, por un lado, la identificación de los riesgos, y aquí yo no soy abogado penalista, pero en muchas de estas charlas no lo digo como una crítica, lo digo como un aporte al debate. Muchos penalistas han dicho, usan mucho una palabra contra legem, o sea que si no está escrito, no puede en el fondo interpretarse que la ley es más amplia de lo que está escrito. La ley dice identificación. Para quienes se dedican a esto y han trabajado en esto mucho tiempo, no es solo la identificación lo que permite gestionar bien los riesgos, es la identificación, la evaluación y la gestión propiamente tal. En teoría, si no sería contra legem, como dicen muchos abogados penalistas, uno debiera tener solamente una identificación, cuestión que yo obviamente estoy absolutamente en contra. Yo creo que uno tiene que hacer la identificación, hacer un análisis, tener criterios para poder hacer ese análisis y tomar decisiones con los criterios decididos, ¿ya? Hay que tener una metodología, puede ser COSO, puede ser ISO, puede ser una metodología propia. La ley no apunta a metodologías específicas, pero uno tiene que ir mucho más allá de la identificación. Luego, sobre la base de esos criterios identificados, tienen que haber protocolos y procedimientos. Ya les decía yo que eso es un desafío porque nadie se los lee, pero esos protocolos tienen que estar incorporados en los contratos de trabajo. O sea, la gente tiene que, al menos a nivel contractual, declarar que conoce los protocolos y políticas que no se van a leer. Luego tenemos un sujeto responsable o sujetos responsables, que esto es una cuestión que después va a hablar más Verónica, bueno, entre todos, pero que tiene que ver con quién es la persona que conduce los estándares que se definen en estos protocolos y procedimientos. De aquí yo también tengo, no es una crítica, pero me parece que el estándar de la ley no garantiza una eficacia del programa. ¿Por qué? Porque el rol del directorio en la ley
es solamente un rol de reporte. Dice que el sujeto responsable le tiene que reportar al directorio para que tome decisiones que él no puede tomar en su rol. No lo dice con ese lenguaje, pero más o menos es la idea que está detrás. Pero el directorio tiene que estar involucrado mucho más allá en el reporte. Tiene que crear cultura, tiene que estar, no digo que tenga que el director estar levantando riesgo, pero el director no puede simplemente estar ahí porque si la información que le llega es mala, tiene que estar vinculado en definir ciertos indicadores específicos, tiene que estar haciendo las preguntas correctas, no basta, como decía Verónica, a mí me ha pasado varias veces. Oye, Martín, ¿tenés 5 minutos para... No, Martín, sabéis que se corrió para el próximo directorio. Compliance tiene, quizás a ustedes no les pasa, pero muchas empresas tienen 5 minutos y rápido. Eh, entonces, bueno, quizás yo lo entiendo. Quizás hay que hacer modificaciones, hay que crear comités de ética donde hayan directores y ahí se tomen las cosas con más tiempo y el comité le reporta al directorio. Pero me salgo un poco del tema. Y bueno, tiene que haber un canal de denuncias también y finalmente tienen que haber evaluaciones periódicas. Y ahí también tenemos una pregunta específica más adelante de la de Jos Sala, después de Paulina, de quién puede ser ese certificador externo, si puede ser el mismo o no que te hace el programa de prevención de delitos o no. Esos son los 4 elementos que considera la ley en términos generales. No sé si se me pasó algo o no. La ley nos da estos criterios, pero en la práctica, ¿cómo ves tú este estándar que está estableciendo la ley con el estándar internacional? Bueno, nosotros tenemos, ¿no? Ya probados y por otro lado tenemos las medidas como para comprobar de que esto funciona. Más allá de eso, nuestro canal, tenemos 3 tipos de canal de denuncia, no uno. Tenemos una línea, nosotros lo llamamos telas, cuéntenos, que es una hotline o es por internet o por teléfono, las 24 horas, 365 días en el idioma que quieras. ¿Sí? Eh, la otra es un ombudsperson, una mujer, un estudio de abogado externo. Ahí es distinto, es un mail o teléfono en inglés o en alemán, está en Alemania el estudio este, que quedó después del monitoreo. Bueno, la verdad que no les conté el caso exacto, ¿no? No les conté todo porque podemos estar 2 días hablando del caso Siemens, pero de post monitoreo en 2012 tuvimos que poner un ombudsman, era un hombre en ese momento, eh, justamente para recibir otro tipo de denuncias y nosotros lo dejamos, ¿no? Y el tercer tipo de canal de denuncia que tenemos es el Compliance Officer, ¿no? La oficina de Compliance Officer. Entonces, cualquiera de estos 3, nosotros estamos viendo la efectividad, ¿no? Y de hecho, todos los meses, desde Alemania me mandan un mail diciendo, Mariano, necesito que pruebes de tus países si está funcionando. Entonces yo hago la prueba, llamo por teléfono o me meto en la plataforma, sí, acá funciona, acá no me puedo comunicar, acá funciona, el código, etc. Después, efectivamente, las capacitaciones mandatorias, ¿sí? Tenemos 5 campañas de entrenamientos de compliance que desde el minuto 0 que entra una persona hasta que se actualiza, nosotros cada 2 años actualizamos todos los entrenamientos de anticorrupción, del código de conducta, de antitrust, libre competencia, de privacidad de datos y de export control. Esos son los 5 mandatorios que tenemos, más los entrenamientos que podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo vas midiendo? Obviamente tenemos todo dentro de una plataforma donde ya ves quién no lo hizo y tenemos niveles de escalación de cuando pasaron cierta cantidad de días tirón de oreja y si pasaron más días, comité disciplinario, el jefe le manda mail, o sea, hay muchas formas de hacerlo para que la gente cumpla. Después nadie puede venir a decirte, no te capacité. Y obviamente tenemos los due diligence, tenemos las herramientas para prevenir el conflicto de interés, que no está prohibido, pero hoy va a pegar mucho más. Bueno, en la 20.393 ya pegaba. Sin embargo, nosotros tenemos una herramienta para que la gente declare, ¿sí? No está prohibido que tengas un romance, no está prohibido que tengas un familiar, no está prohibido que tengas una empresa paralela, siempre que y cuando levante la mano. Entonces nosotros estamos midiendo porque muchos de los clientes nuestros nos piden, ¿usted tiene algún familiar trabajando en las 2 empresas? Entonces, sí, a nuestro mejor saber y entender, no, pero con una herramienta y la gente que la complete, obviamente podemos decir no, no a nuestro mejor saber entender. Entonces, son medidas que estamos haciendo. Por otro lado, también nuestro código de conducta, cada 2 años lo estamos cambiando y no es compliance el que lo cambia, ¿sí? Es un grupo interdisciplinario de gente de negocio, gente de recursos humanos, gente de legales, gente de compliance, gente de lo que se les ocurra en el momento que sea necesario, ciberseguridad o medio ambiente, ¿no? Sustentabilidad. Tenemos gente que está armando el código de conducta.
¿sí? Entonces, nosotros vamos midiendo también cómo va funcionando. O sea, más práctica que esa, creo que no hay. Sin embargo, seguimos aprendiendo, ¿sí? Seguimos evolucionando todo el tiempo. Gracias, Verónica. Cuéntanos en esta misma línea de los criterios de efectividad. ¿Crees que nos ponen a nivel internacional? ¿Estamos más arriba de lo que internacionalmente se pide? ¿Cómo nos deja? No, yo creo que la nueva ley está a nivel de estándares internacionales. De hecho, si uno lee la norma ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance, hay bastantes similitudes entre lo que dice esta nueva ley y lo que dice la norma ISO. Eh, al menos en Porsche, y como iba contando Mariano, tenemos básicamente lo que ha contado Mariano, alguna cosita, por ejemplo, el canal de denuncias. Nosotros tenemos también el Ombudsman, tenemos un sitio web, tenemos teléfono, eh, tenemos habilitados a cualquier gerente de la empresa que pueda recibir una denuncia, obviamente también compliance. Tenemos un código QR donde las personas localmente escanean ese código QR y nos puede llegar una denuncia a nosotras, pero siempre me acuerdo de lo que dice Mariano, que la mejor denuncia es la que nos llega a la oficina, porque eso demuestra que conocen al oficial de cumplimiento, que hay confianza, que la gente cree que el sistema funciona. Y de hecho, a lo menos en nuestra experiencia, eh, desde 2021, que es desde cuando yo estoy en la empresa, las denuncias creo que han llegado la mayoría a la oficina, ¿no? Directamente al canal que está en Alemania, ha llegado creo 1 o 2 denuncias en 3 años. Entonces, pero a nivel internacional yo creo que la ley equipara bastante y como digo, está bien enfocada. Puede tener cosas que mejorar, pero no, creo que está muy bien. Me quedo con esto porque ahí... Bueno, lo que hace la ley, también uno de los cambios que introduce es que no deja de establecer este requisito que teníamos del encargado de prevención. Y ahora se crea esta figura de los sujetos responsables. Un cambio. Cuéntanos, Verónica, en tu opinión, ¿cómo se traduce este cambio al interior de la organización, de los programas de prevención y cuál es el rol que pasa a tener los gerentes de compliance en esta nueva modificación? Gracias, Paulina. Mira, yo creo que desde mi punto de vista es un buen cambio y esto es lo que decía Mariano un poco, ¿no? Va a quedar el encargado de prevención como un capitán de equipo. El encargado de prevención no puede saber de todo, o sea, no existe el oficial de cumplimiento que sepa de todo. Yo creo que no existe, pero o sea, si existe alguien que no se sienta ofendido, pero no se puede saber de medio ambiente, de empresas y derechos humanos, no se puede saber de tributario, de finanzas. Entonces está bien que ahora haya sujetos responsables, pero sí o sí tiene que haber un capitán de equipo, que sea el que efectivamente controla que cada sujeto responsable está haciendo su trabajo. Y volviendo un poco a la pregunta anterior de los estándares internacionales, la misma norma ISO, en la parte de liderazgo, cuando habla de la función de cumplimiento, también le asigna este rol no solamente a una persona, sino que habla de persona o grupo de personas que pueden ejercer esta función. Y desde mi punto de vista, esto es un cambio muy positivo que se va a generar dentro de las organizaciones porque, como hablábamos al principio, va a generar más cultura, va a generar más sinergia. Y esto que decía Mariano de, bueno, las personas están ocupadas o preocupadas de su centro de costo, bueno, ahora se van a tener que preocupar y se van a tener que involucrar además en estos temas. Y está bien, porque antes le poníamos todo el peso en los hombros de una sola persona y ahora es toda la empresa. Y eso, desde mi punto de vista, es un cambio extremadamente positivo. Y en cuanto al rol de los gerentes, hay que ver qué rol tenían los gerentes hasta ahora. ¿Tenemos gerentes de compliance o tenemos empresas, que también lo estamos hablando al principio, que buscan una persona y no, perdón, no quiero que herir a nadie, pero buscan personas a las que le dan la responsabilidad de un gerente, pero le pagan como un analista? Entonces, esas cosas también tienen que empezar a cambiar. Y desde mi punto de vista, el gerente de compliance va a tener que ser ese capitán de equipo que va a tener que ir navegando con todos los otros miembros de la tripulación para llegar a buen puerto, para que estos procedimientos existan, para que estos procedimientos se cumplan y que no sean una letra muerta. Entonces, el trabajo que tienen todos los responsables de compliance se viene duro,
pero sí o sí, y esto de vuelta parece como repetir lo mismo, pero tiene que haber compromiso de la alta administración, tiene que haber compromiso de la gerencia general, del directorio, porque si el oficial de cumplimiento le va a decir ahora, o como dijo Mariano, hicimos un SharePoint. Bueno, tú tienes que poner esto en el SharePoint. Si no hay un lineamiento en un directorio, si no hay un lineamiento en una reunión de gerentes, decir, de ahora en adelante todos tenemos que ser parte de este barco, va a estar difícil. Sí, eso se puede- Solo para complementar, yo creo que yo comparto lo que dicen, bueno, los dos en realidad, como se han dado cuenta, pensamos bien parecido en varios temas. Yo creo que el oficial de cumplimiento, la persona que sea el cargo, va a ser una persona como un director de orquesta. Hoy día no, para mí no tiene sentido hacer responsable al oficial de cumplimiento de los incumplimientos, valga la redundancia, en los temas que incorpora la ley de delito económico a la responsabilidad penal de la empresa. ¿Por qué? Porque en teoría lo que nosotros tenemos que hacer es detectar cuáles son los riesgos los riesgos que existen en la empresa, ¿cierto? Y uno tiene que ir apuntando a cuáles son los procesos de la compañía. No hay nadie más especialista de un proceso específico que el gerente que lidera ese proceso. ¿Cómo va a esperar el gerente de finanzas que uno como oficial de cumplimiento maneje mejor el proceso de compra o de pago a proveedores o de provisión de fondos? Que lo que él maneja. Él es el que sabe las cuentas del banco, él es el que sabe a quién le paga, él es el que sabe la nómina de proveedores. Entonces, la responsabilidad que tiene el oficial de cumplimiento es de coordinar este equipo, liderar los procesos, como un poco decía Mariano. Muchachos, muchachas, tienen aquí el listado, por favor, incorporar sus procesos. Favor, no sé, completar este SharePoint, indíquennos qué están haciendo. Pero no tiene que liderar todo. Y en ese sentido, es algo que yo creo que no es obvio, pero debiera serlo. Cada gerente debiera hacerse cargo de sus propios riesgos. El gerente de medio ambiente de sus riesgos de medio ambiente, el gerente de recursos humanos, los de recursos humanos, el gerente de operaciones de los riesgos de salud ocupacional, etcétera. Eso yo creo que como para complementar. Y yo creo que hay que, en el buen sentido de la palabra, traspasar esa responsabilidad a los gerentes. Eh, y que sea el propio directorio, el gerente general, que diga, tómense esto en serio. O sea, cuando una empresa agenda 20 reuniones y llegan 5 personas, eso no es tomarse las cosas en serio. Tiene que haber un mail, a lo menos un mail del gerente general que diga, los va a contactar X persona, interno o externo, da lo mismo, prioridad. Y ahí uno empieza a darse cuenta que así se empieza a involucrar de a poquito, primero en el levantamiento de riesgo, después en los controles que uno pueda definir, en los planes de acción o los planes de mejora. Así que yo creo que es un tema, hacer responsable a los gerentes de sus propios riesgos. ¿Digo algo? Si quieres, Ok. si quieres Hoy a la tarde tengo reunión de gerencia y tengo que retarlos, porque hay algunos que todavía deben su información. Pero es así, sí, y es así. Hay que estar encima también. Entonces, como capitanes, es lo que mejor podemos hacer. Después, nuestros 10 delitos relacionados con compliance ya están, bueno, si no lo hicimos nosotros, obviamente, pero el resto hay que estar empujando a la gente. No, si ya están asustados, pero llegan todos a la reunión, pero después no trabajan. Entonces, como que, no, pero el susto ya lo implementó la ley, ya venimos con eso. Cuéntanos también, me quedo contigo, Mariano, para hacerte una pregunta en relación con los programas de prevención de delitos y el compromiso que hemos estado hablando del directorio de la gerencia. Ya hemos dicho harto, falta compromiso, pero bajemos la pelota. ¿Cómo demostramos este compromiso? ¿Cómo logramos aplacar ese compromiso en las empresas con resistencia al cambio? y es difícil. A ver, empecé hablando que no hay una receta, pero que lo clave es que el dueño o el número uno tenga incorporados estos temas. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. ¿Alguna estrategia, digamos, más allá de asustarlos o que la ley o que la cárcel? Sí, siempre es mucha comunicación. Entonces, es muy probable que las pymes no tengan la estructura, no tengan el presupuesto, no puedan tener un oficial de cumplimiento interno, por ahí lo subcontraten y obviamente es más negocio para algunos. Sin embargo, ese oficial de cumplimiento va a tener que estar dándole mucho soporte y mucha comunicación a la persona que tiene que dirigir, ¿no?, la compañía. Eh, Todo el ser humano tiene resistencia al cambio. Salvo hoy por ahí los millennials, que hay algunos por acá, el resto no nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Entonces es como que salir de ahí y decir, pero yo siempre hice las cosas así, yo siempre invité a
al Caribe les pagué los premios. ¿Cómo lo cambiás eso? Si la gente vende, si mi objetivo es lucro, ¿no? Para una empresa, no de beneficencia. Porque por otro lado, y siempre me pasa en Siemens, nosotros no vendemos compliance, vendemos tecnología de punta. Y no le puedo interferir de alguna manera o frenar el negocio porque no me pagan el sueldo después. Entonces, bueno, es un dilema acá bien fuerte de cómo haces involucrar a la alta gerencia o a un dueño de una pyme de 10 personas o de 5 personas a que esto le va a pegar. No en esta medida de lo que estamos hablando, porque hay distintas categorías, ¿sí? Martín lo decía. Sin embargo, tenemos que, de alguna manera, mostrar este tono de la cima, que para mí hay que decirlo, aunque no te guste. Sí. Hay que decirlo, porque, de vuelta, si el número uno no comunica las cosas, nosotros en Siemens hacemos que el gerente general hable de compliance, no el compliance officer. El gerente general postergó un viaje para que la HK nos entregue un premio, y vino él a recibirlo, no dijo, nada, es un premio de compliance, que vaya el compliance officer. Yo voy, dijo, ¿no? Y vino la persona. Entonces, de alguna manera, tenés que involucrar de esa manera. Si, de vuelta, si el compromiso parte del número uno, el número 5000 va a funcionar. Entonces, mi estrategia es ir con el número uno e ir con sentarme con el 5000, o 10.000, o 5. Toda la empresa tiene que hablar de estos temas. Pero si el número uno no los guía, están perdidos. Y lo digo por experiencia de otras empresas, como que el número uno habla de pagar la multa en vez de, ¿sí? En vez de hacer las cosas bien. Hagamos la cosa mal, paguemos la multa del gobierno. Total, es tan baja la multa, pero hoy es muy probable que vaya preso, además de pagar la multa, que es más alta. Entonces, concientizándolos es así. Yo creo que ya dijimos mucho y estamos muy repetitivos. No sé si alguno después va a tener alguna pregunta, pero ¿cómo enganchás a las personas a que generen este cambio y contraten coaches? No, no. Es difícil, es difícil. Yo creo que, en mi caso particular, yo me siento todos los días con la gente. Todos los días. Y si no me siento, porque hoy hacemos mucho home office, llamo por teléfono, estoy involucrado en el negocio, estoy viendo qué vendemos, estoy participando con clientes y le digo, ojo, si este es un cliente, podemos tener una oportunidad de negocio desde compliance. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, no necesariamente la ley. La ley es un papel, pero por más papeles que vos tengas, y lo hablamos todo el tiempo, si uno no quiere hacer las cosas bien, las va a hacer mal siempre, ¿sí? La pregunta, nosotros tenemos 5 preguntas a las preguntas que vos haces, si conocen. ¿Es lo correcto para la compañía? ¿Sí? ¿Es algo que que tiene los valores que yo traigo en mi casa o que tiene la compañía? Si es algo por lo que estoy dispuesto a comprometerme. Estoy hablando de cualquier actividad, ya sea un negocio, contratar a alguien, hacer un pago o lo que sea. Estas 5 preguntas, ¿algo legal o es algo ético? Si todo es sí, duerman tranquilos, ¿no? Eso nos preguntamos todos los días. Si es algo que hay un ruido de la guata, que decís, y este proceso, o esta contratación, o este partner que tengo que, o este distribuidor, y levanten la mano, ¿sí? Levantar la mano hoy, por suerte, en compañías que ya estamos hablando, el mundo habla de esto, no de la ley, perdón, el mundo habla de integridad, de transparencia, de ética. La ley es, de vuelta, es un papel, es algo que alguien dijo voy a escribir porque tenemos que normalizar, pero el autocontrol va más allá de la ley. Entonces, si nosotros desde nuestra casa decimos, no voy a tirar el papel, y hoy en un semáforo veía como una señora bajó el vidrio y tiró el cigarrillo. ¿Cuál es la diferencia entre un cigarrillo a la calle y un papel? ¿Por qué el papel no lo tira y el cigarrillo sí? Entonces, si las cosas básicas no parten de nuestra casa, no va a funcionar nada, ¿sí? Porque lo dije antes y me encanta decirlo, pero las zonas grises el ser humano las va a tomar. Si no hay algo que esté regulado y que te da poder y nadie te controla y lo volvés a hacer y nadie te controla y vas agrandando, ¿no? Tenemos tantos ejemplos de mal uso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito corporativa. Comprar una pizza un fin de semana era para un proyecto, estaba trabajando el sábado. Ok, el jefe aprobó. La semana siguiente le compra el supermercado y el jefe aprobó porque no lo verificó. Después un pasaje al Caribe con la familia y nadie comprobó y después se compró una moto. ¿No? Y nadie comprobó hasta que llamaron de una clínica estética diciendo, ¿ustedes autorizan esto? Claro, ahí fue el error del límite de la tarjeta de crédito, pero nadie controló.
Y si la persona, obviamente esa persona salió de la compañía a los 2 segundos, se gastó fortuna de plata en un año, pero cuando realmente los que tenían que tomar conciencia se enteraron, bueno, obviamente aplicaron la ley. eh, pero esa persona que dijo, yo tengo el límite abierto de mi tarjeta de crédito, lo voy a usar porque la empresa me debe, porque yo trabajo horas extra, porque eh, es difícil, ¿no? ¿Tiene razón o no tiene razón? Y a veces todos nos sentimos que la empresa nos debe, ¿sí? Porque siempre damos una extra mile, siempre estamos dando más. Entonces, nada, es difícil concientizar, no solo al número uno, sino al 5.000 que te va a usar mal la tarjeta de crédito. Entonces, de vuelta, los valores y la forma. Y después, bueno, está las metodologías, mails, comunicaciones, nadie lee, efectivamente. Un mail de 5 líneas, no los leen. Y después te preguntan, ¿dónde está el link para la herramienta? Está en el mail que te enviamos ayer. Ah, ok, gracias. O sea, es difícil nuestra tarea, ¿no? Pero estamos ahí. Entonces, son años de generar esta confianza. Sí, no sé si quieren comentar algo en relación. Yo creo por el tiempo. Bueno, Martín, ahora me gustaría hacerte una pregunta en relación ya bien con la ley. La ley señala que para que un programa permita eximir de responsabilidad, este debe considerar seria y razonablemente los criterios que se enumeran en el artículo 4. ¿Qué tenemos que entender por seria y razonablemente? Gracias, Paulina. Yo lamentablemente no les tengo la respuesta única, ¿ya? Pero voy a quizás darle alguna idea, para esto necesito algunos apuntes. Hice la revisión de la historia de la ley para ver si es que había alguna opinión de alguno de los profesores de las comisiones y les tengo la mala noticia de que no existe en la ley ninguna referencia explícita a qué se entiende por seria y razonablemente, ¿ya? Por lo tanto, no existe en la historia de la ley algún fundamento que nos lo permita. Como herramienta de interpretación legal, uno tiene que entender entonces qué significan esas palabras en el lenguaje. En la Academia o en la Real Academia de la Lengua Española, para efectos de ver que se entiende, les voy a leer algunas ideas de qué significa considerar, qué significa serio y qué significa razonable. Después le voy a dar una interpretación personal y para que no tengan que basarse solo en mi opinión, voy a citar un estándar internacional que yo creo que lo define mucho mejor. Considerar es pensar sobre algo analizándolo con atención. Decisión, pues una decisión meditada, reflexionada, pensada. Dedicar atención a alguien o algo. Serio es verdadero y sincero, sin engaño o burla. Razonable es adecuado, apropiado para o proporcionado, conforme. Entonces, lo que básicamente debiéramos entender con serio y razonablemente es primero tomarnos, por repetitivo que salga, es tomarnos las cosas en serio, hacerlo sin ánimo de engaño, es decir, estos programas de mentira, no quiero tener un programa de prevención de delitos solo para cumplir, eso no, y que además sea destinado al propósito específico que la ley busca, que es prevenir delitos. O sea, si yo hago esfuerzos para algo que no es prevenir delitos, eso no se podría o no se debiera considerar como serio o efectivo. Eso es un elemento clave, es el objetivo central de un programa de prevención de delitos, es hacer las cosas bien, hacerlo en serio, pero con el objetivo de que efectivamente se puedan prevenir delitos. Déjenme citar las Sentencing Guidelines, que es un poquito el estándar, yo diría, más alto en esta materia. Perdón que justo se me fue la presentación. Y ellos dicen algo que es mucho más simple, mucho más apropiado. El programa de cumplimiento deberá estar razonablemente diseñado, implementado y aplicado. No basta solamente con diseñar un buen programa de prevención de delitos, hay que implementarlo, hay que llevarlo al día a día, hay que hacerlo carne. Y en este sentido me gustaría profundizar sobre un tema que Verónica mencionaba. Yo creo que la ley genera un estándar alto en Chile, pero hay cosas que quedaron fuera, que yo creo que hacen un programa bueno. Con eso no estoy diciendo que tienen que hacerlo sí o sí, pero por ejemplo, la ley no considera las auditorías internas, no considera los monitoreos internos, los estándares internacionales como la ISO, como las Sentencing Guidelines, las guías para los programas de cumplimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hablan de un compromiso real del directorio. Compromiso real para nuestra ley es solo un reporte. Pero para mi opinión eso no basta. No basta con decirle al director, hicimos tales capacitaciones. Tiene que haber un compromiso real. Tiene que estar, como decía Mariano, el director haciendo las charlas, el gerente general haciendo las charlas, quizás no haciéndolas, pero al menos dando la iniciativa, mostrando que están haciendo las cosas bien. Yo diría que eso es lo que debíamos entender por serio y razonablemente. Implementar, diseñar
llevar en el día a día un programa que se ha hecho con el objetivo real de prevenir delitos y no aspiracional o solo para poder cumplir con una mera formalidad. ¿Algún comentario? Estamos hablando bien de la evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes? ¿Cuáles son las dificultades en la determinación de los riesgos en las empresas? Ya, este es un temazo y aquí hay muchas respuestas. No pretendo también darles una respuesta única, pero lo primero es que la ley, y a mí, en mi juicio, se puede ser una cuestión peligrosa. La ley dice solo identificación de riesgo. Varios de ustedes se dedican, yo conozco a algunas caras conocidas acá, se dedican a la gestión de riesgo o han visto este tema. La identificación es solo uno de los 3 procesos de la gestión de riesgo, o 4. Por lo tanto, solo basarse en un criterio legal a mí me parece peligroso porque uno puede quedar tranquilo diciendo, mira, levanté estos 140 delitos que me aplican. Pero uno tiene que decir por qué me aplican, por qué es crítico, por qué es bajo, por qué es medio, por qué me relajo. Si es bajo, ok, quizás no lo gestiono, pero ¿cuál es el criterio que me permite determinar que es bajo? Existen muchos criterios para poder definir. Lo importante, yo diría, es primero tener criterios, que la empresa sepa que es un riesgo bajo, medio, crítico, alto. Da lo mismo si la matriz es 3x3, 4x4, 5x5. La ley no dice cuál es el estándar, pero tiene que haber un estándar para identificar los riesgos. Eso como yo diría como primer punto. No es fácil, pero sí me ha tocado ver en muchas empresas que existen modelos de prevención de delitos que están las matrices, pero no dice qué significa qué cosa. Está solo la tabla de impacto, pero si yo quiero revisar la matriz y quiero ver, oye, quiero ver si este control funciona. ¿Por qué dijiste que este control era efectivo? ¿De dónde saco la efectividad del control? ¿Qué es un control efectivo? Hay criterios, no sé, está que sean manuales, que sean automáticos, que sean segregados, que no sean segregados, pero muchas de esas definiciones hoy día no están en la empresa. Es tener una explicación de la metodología. Si lo quieren como en el lenguaje interno, un procedimiento de gestión de riesgo, un manual, algo que explique cuál es la metodología. Lo importante es tener una metodología, que esa metodología permite identificar los riesgos, determinar la seriedad de ese incumplimiento, y eso es todo un tema. Esto no es una gestión de riesgos financieros ni operacionales. Esto es gestión de riesgos penales, que tienen sus propias multas, están las multas, perdón, están las penas de multa, están las penas accesorias, hay un montón de penas y eso no es fácil de calcular. Yo me he estado cabeceando, me imagino que muchos de ustedes también, cómo armar una tabla de impacto que incluya todos estos parámetros. Luego tenemos la consideración de los factores. Obviamente que una empresa que ha estado expuesta, como por ejemplo algunas empresas en el pasado a financiamiento irregular de la política, obviamente que esas empresas tienen que estar mucho más sensibles a que esos riesgos pueden ocurrir nuevamente. Obviamente que una empresa que tiene un historial impecable puede tener una tabla de probabilidad distinta. Y yo diría que es un factor clave que se ve mucho, pero yo creo que es bueno, es incorporar la realidad de la empresa a la matriz. Si es una empresa que no ha tenido, por ejemplo, si tiene 800 demandas laborales, evidentemente, y algunas que pueden incidir, por ejemplo, en el no pago de cotizaciones previsionales, obviamente que tienen que incorporar ese riesgo como un riesgo muy probable. Si nunca han tenido una demanda laboral, me parece que no. Entonces, incorporar la realidad de la empresa a este esquema, cualquiera sea, acoso, ISO, el que a usted le acomode, me parece que es el camino. No, es un tema súper largo como para explicar, pero ¿sí? Los 5 minutos. No, estamos No sé si estamos viendo, alguno si quieren comentar en relación con las dificultades que existen con la determinación de los riesgos al interior de la empresa. Sí, bueno, la verdad no tuvimos dificultades, porque muchos de los riesgos no nos pegan. Nosotros tenemos como 50 y algo, por el tipo de negocios que tenemos hoy, ¿no? Entonces, Siemens en particular. Entonces es como que no tengo problemas en identificar. El problema es determinar si efectivamente, ¿no? Como decís vos, la priorización del riesgo, eh, porque cada uno dice es mi riesgo importante, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es más importante que el otro? Claro, para cada gerente, su riesgo o su área es más importante. Y después, que exista el protocolo, que exista el control, que sea vivo, ¿no? Y, o sea, no es dificultad, pero es algo clave que tenemos que determinar, ¿no? Bueno, uno de los cambios que hace la ley, ya algo había mencionado y anticipado Martín, uno de los cambios importantes es esta eliminación de los certificados que veníamos dando en la práctica.
Ahora la ley habla de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización. ¿Qué debemos entender por esto? ¿Cuál es el cambio que se está buscando en la ley y en la práctica? ¿Qué representa esta eliminación de los certificados? Yo quizás quería partir con algo que a mí me parece tremendamente claro y está, obviamente, yo me dedico a asesorar a empresas en esta materia, es absolutamente contrario a mi negocio, digamos, pero para mí me parece evidente que una empresa que te hace un modelo de prevención de delitos no te puede revisar el mismo. Por ahí el otro día vi una discusión en LinkedIn en esa línea y me parece evidente, independiente de que sea contra el EGEM o no, que le gusta mucho hablar a los abogados penalistas en esa línea, no tiene, no es muy sanitario que la persona que te hizo el modelo de prevención de delitos después se lo evalúe. Obviamente que uno cree que hace un buen trabajo, uno entrega lo que cree es un buen trabajo. Obviamente evaluar el trabajo de uno mismo es súper difícil. Entonces, a mí me parece que sí o sí, la ley no dice que tienen que ser empresas certificadas, la ley no dice muchas cosas, o sea, tienen que ser independientes, pueden ser consultoras, pueden ser hoy día actuales certificadoras que hacen un muy buen trabajo, pueden ser estudios de abogados, pueden ser consultoras, no lo dice, pero sí me parece que lo más sano es considerar que sea distinto de la persona que lo hace. Y a mí los certificados particularmente no me gustaban porque generaban una falsa sensación de tranquilidad. Oye, mira, revisamos tus 15 facturas y esas 15 facturas están ok, pero uno emite 5.000. Entonces, lo que es bueno, y esto es un desafío para las empresas, es que hoy día las empresas certificadoras, que van a hacer probablemente evaluaciones, antes tenían que decirte, mira, yo te juro que estás haciendo las cosas bien. Hoy día ellos te pueden decir, revisé tu programa y está pésimo. Mejora todo esto. Hoy día ellos no tienen la obligación de decirte que estás haciendo las cosas bien. Más encima le estaban pagando y eso generaba obviamente algún nivel de conflicto en el sentido de chuta, oye, te estoy pagando, pero ayúdame, ¿cómo lo hacemos? Con eso no estoy diciendo que había en ningún caso algún arreglo, pero obviamente que había hoy día es distinto. Yo te estoy pagando para que me digas, ¿lo estoy haciendo bien o mal? Y ellos te pueden decir, lo estáis haciendo pésimo, tenéis que mejorarlo todo. Yo creo que hoy día las que hoy día son certificadoras pasan a un rol más cómodo, en donde van a evaluar programas y te van a levantar problemas. Bueno, y también te van a levantar cosas buenas, supongo. Pero así que yo creo que sí o sí, consigan, en mi humilde opinión, personas distintas para la evaluación de los que les hicieron los programas. No sé si... Yo, para complementar un poco lo que dice Martín, coincido 100% con él. Hay conflicto de interés si una persona diseña el programa de prevención de delitos y lo evalúa, pero también no quedarse con que la ley, como bien decía Martín, no habla de una revisión interna. Aunque la ley no lo diga, yo creo que es muy recomendable que las mismas empresas, más allá de tener esa empresa que va a auditar, internamente también revisar que los controles se estén ejecutando, que quienes son responsables de los riesgos los estén gestionando. Y cuando se hace ese reporte al directorio, también que haya una salida de ese reporte, es decir, ok, que el directorio tome un compromiso de eso. Entonces, ese es mi humilde aporte en este sentido, ¿no? No solamente decir, bueno, ok, implementé, hay una empresa que va a revisar lo que hice, me va a decir si está bien o está mal. Yo también proactivamente, como oficial de cumplimiento, tengo que revisar lo que se está haciendo. Bueno, ahí se hará periódicamente, cada uno lo tendrá establecido de acuerdo a lo que diga su programa, pero no quedarme en lo voy a tercerizar y hasta aquí llegó mi responsabilidad. Nosotros totalmente de acuerdo con los dos. O sea, juez y parte no puede ser porque efectivamente el que te diseñó el programa va a estar todo bien. No va a encontrar algo distinto. Entonces, concuerdo. Yo tengo el dilema de qué tipo de empresa contratar a futuro. ¿A quién contratar? Si hay postulantes de acá, postúlense. Digo. Porque la verdad, cuando nos certificábamos, que nos hacía, realmente concuerdo con vos que era un cartón. Y obviamente siempre si vos le pagás las X u F que le pagabas a la certificadora, era para que te certifiquen, ¿no? Entonces, siempre, no es que había algo, pero dame 15 facturas de las 5.000, era, totalmente. Yo creo que va a ser difícil determinar, ¿no? De quién sabe, quién conoce tu empresa y tu sistema de... Porque de vuelta, como es tan distinto para cada empresa, el área de negocio, los riesgos, el nicho donde esté trabajando, ¿qué sabe la certificadora o la empresa de lo que vos... Para mí, entender Siemens te demora 6 meses cuando entra una persona.
y entender compliance 6 meses más. Entonces, en un año entendiste realmente cómo funciona la compañía. Una certificadora, una empresa que te va a evaluar en un mes, 2 meses, ¿cómo va a entender cómo funciona la compañía para decir esto está bien, esto está mal? ¿No? Exacto. Porque vos para poder evaluar a otro tenés que saber qué estás evaluando. Si tiene el código de conducta, check. O sea, ¿volvemos al check? No, no está bueno. Para eso no hagamos nada. Nosotros tenemos auditorías internas todo el tiempo, pero no solo de compliance. A mí me miden, efectivamente, como les decía, me llaman de Alemania, funciona tu teléfono, pero también ven la calidad de la información que yo estoy poniendo. Entonces me controlan a ver si hicimos un due diligence de un partner, de un distribuidor, ¿y por qué no firmaste el contrato en 6 meses? Me dice la herramienta. Entonces me llaman de Alemania, me dicen, ¿tenés algo? Ok, ¿no lo estás usando o no tenés contrato? No, sí hay contrato. ¿Y por qué no lo completaste? Entonces, estamos todo el tiempo midiendo qué es lo que estamos haciendo. Tenemos la auditoría externa de estados financieros, que ya es parte de los riesgos. Y eso es obligatorio, tenés que tenerlo. Pagás impuestos. ¿Pagamos impuestos? ¿Tenés las declaraciones todos los meses? ¿Pagás los sueldos? ¿Tenés las declaraciones todos los meses? Entonces, ¿qué te van a evaluar si efectivamente lo estás haciendo? Entonces, para mí es algo que realmente, y como dice la pregunta, yo tengo un signo de interrogación de quién me puede evaluar de acá a futuro. No lo sé. Es algo que tengo que hablar con la almohada, porque, o con el resto, no sé. Sinceramente es como que, ¿qué me van a evaluar? ¿Sí? Si hago las cosas bien, sí, yo considero que las hago bien. Si tengo los papeles, sí, los tengo. Si el gerente habla sí, hablan. Entonces, ¿qué me van a evaluar? Y eso tenemos que, creo que si te dicen qué es lo que, o si se determina de alguna manera un poquito más lineada, va a ser más fácil. Si es así, tanto al libre albedrío, cada uno te va a evaluar lo que se le canta, perdón por el francés también, eh, y, en definitiva te van a terminar aprobando, de alguna manera. Porque la empresa, a, la- a las, digamos, a las consultoras que nos hacen los estados financieros, ¿no? Siempre es una de las Big Four, y las cambiamos cada 10 años, y ahora tenemos una nueva. Eh, no entienden no entienden cómo funciona la compañía. O sea, te pueden ver, sí, el sistema SAP, bajan la factura. No entienden el negocio que hacemos. Entonces, ¿qué estado financiero me firmás? Sí, pagaste, ok, está bien. O sea, imagínate una consultora de compliance o un estudio de abogado que se meta en Siemens a entender que, no sé, yo no lo veo todavía. Todavía, ¿no? Muchas gracias a todos. Me gustaría ahora pasar a preguntas del público. No, no pregunto, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos por la presentación, muy interesante. Em, eh, Acá una opinión personal en que creo que ya hace varios años que en Chile ya no hay Estado de Derecho y yo soy ingeniero nomás, eso sí, así que de ingeniero la opinión. Eh, lo que decía Matías de que si es serio y responsable, creo que eran las palabras, no estoy seguro, no depende más bien de qué juez, si es el ministro Muñoz el que te va a evaluar, o quién eres políticamente, o qué tan interesante como víctima política eres para evaluar el problema, que es lo que decía María. Da lo mismo si tengo los papeles, da lo mismo si hice todo bien, si habló el gerente, pero si el juez decide que soy una buena víctima, puede ser. Si hay fallos ya al respecto, porque yo pensaba con ejemplos, por ejemplo, si ahora con el puerto de Biobío choca un chofer que estaba con droga, es responsable el gerente general de haberle hecho los exámenes de droga, pero si el Estado no te permite hacerlo, por ejemplo, con el puerto de Biobío donde no te dejan entrar y tienes que ceder, eh, porque en ese sentido, a diferencia de lo que decía Verónica, hoy día el due diligence que puede hacer es bastante simple. Es ilegal sacarle un DICOM a un trabajador. Entonces, solo información pública. Entonces, ¿qué due diligence alcanzas a hacer? Es bastante básico. Esa era mi preguntita. Yo creo que tenemos varias preguntas en una misma. eh, Vamos a los criterios de razonabilidad, que es un poco, y cómo debemos esperar que se interprete judicialmente esto. Sí. Bueno, quizá para no hacer una pregunta, una suposición, porque en realidad
voy a irme a otro régimen. En España esta ley está vigente desde el 2010, 2015, si no me equivoco, tienen mucha más experiencia que nosotros. Y en España las personas que se dedican a asesorar en temas de cumplimiento lo que dicen es, para poder hacer un diagnóstico serio, yo tengo que revisar cuántas sentencias existe sobre cada delito específico. Entonces, yo voy y analizo lavado de activos, cuáles han sido las sentencias de lavado de activos y hago una matriz de conformidad a eso, porque hoy día las multas, ponte tú, son de 2 a 400 días multa para las personas jurídicas, pero ya en España ya tienen desarrollada suficiente jurisprudencia para decir, mira, en materia de lavado de activos, este rango, en materia de sobornos a funcionarios públicos, este rango. Entonces, nada de lo que yo te pueda decir es definitivo. Evidentemente existe, esto tiene que ser resuelto por la jurisprudencia. Algún día va a haber algún tribunal oral en lo penal, quizás esto puede llegar a través de un recurso de nulidad a la Corte Suprema, en que se defina qué significa serio y razonablemente. Yo creo que por ahora los parámetros internacionales, en el fondo, hacer las cosas bien, tomárselo en serio, que el programa tenga por propósito efectivo prevenir delitos, que no sea simplemente digamos, un modelo de papel. Yo creo que ese es un buen momento para poder partir. Es verdad que existe en algunos tribunales un poco o más activismo según eso sea el caso, pero yo te diría que esto debiera resolverlo esencialmente en los tribunales orales en lo penal, sin perjuicio que algunas definiciones las pueda tomar la Corte Suprema. Yo veo que el modelo se inspiró en los modelos internacionales y debieran ser los tribunales los que miren también los modelos internacionales y, entre otras cosas, los modelos internacionales declaran que si se cometió efectivamente un delito, no necesariamente tu modelo no funcionó. Eso en Estados Unidos está hiper resuelto. Si el modelo era bueno, pero tenía ahí una manzana podrida dentro de la organización, bueno, el modelo funcionó y la manzana podrida se va presa, digamos, para ser súper así como práctico. Y solo para complementar el tema de los delitos laborales, em, sin meterme mucho en el conflicto específico del Puerto Coronel, pero en el fondo, no porque se muera una persona, digamos, ese gerente va a sufrir penas de cárcel, pero sí es importante saber cuáles son los estándares de seguridad laboral que determina la empresa. Hay una sentencia de una minera que condena a los gerentes, pero porque ellos declaraban que tenían ciertos estándares en una faena específica. Tenía que haber supervisión por parte de la empresa del prevencionista de riesgo. No estaba el prevencionista de riesgo, pese a que lo habían declarado como... Y ahí creo que se murió un operario o se cortó un brazo, y ahí condenaron a la empresa por decir, mira, tú definiste este estándar, pero tú mismo no lo cumpliste. O sea, no es porque se muera una persona que inmediatamente puede haber responsabilidad penal, más bien es el incumplimiento de los propios estándares que podrían generar. Eso como en corto. No, me gustaría algo que no hablamos acá, ¿no? Estamos hablando de la ley chilena, pero cualquier empresa está expuesta a leyes internacionales, ¿sí? Y la verdad que hoy da lo mismo esta ley. Si vos mandaste un email o hiciste una transferencia bancaria a través de Estados Unidos, ¿sí? Te aplican las leyes y pagaste un soborno de alguna manera o un servicio prestado en el extranjero, podemos decir de alguna manera, no importa la ley de delito económico, te va a venir a buscar el FBI acá, ¿sí? Y hay varias empresas acá que lo sufrieron. Entonces, digamos que tenemos que hacer las cosas bien de por sí, no por la ley de delitos económicos. Me fui de tu pregunta, pero la verdad que él respondió todo, pero me acordé que no mencionamos nada de las leyes internacionales y acá las leyes europeas o las leyes americanas para Estados Unidos o para Europa, cualquier circulación tecnológica que haya, te aplican, ¿sí? A nosotros no, tuvimos que arreglar con el gobierno americano porque usábamos bancos americanos para pagar los sobornos y es una empresa alemana. Entonces, ¿por qué tuvimos que arreglar con el gobierno alemán? Bueno, tenemos leyes de 1971, ¿sí? Que nos aplicaron, entonces tuvimos que arreglar con eso. Entonces, hoy le aplica a todo, sea una pyme, una persona individual o una mega empresa. No es solo la ley de delitos económicos, no es la ley de responsabilidad de Argentina, no es la ley de responsabilidad de Perú. Hoy que hay muchas multilatinas acá también, le aplican todas las leyes, no nos quedemos con esta nomás. Perdón. Nosotros los alemanes tenemos la ley de debida diligencia de la cadena de suministro, que también las sanciones son bastante altas. Entonces, No fuimos igual de tema, Sí. me acordé de que también les pueden pegar de alguna manera. y yo solo para acotar el tema de la debida diligencia, cuando digo hacer una debida diligencia de verdad, hay un montón de fuentes, como decía Mariano, que hoy permiten verificar a la persona. Si no es DICOM, existe Google. Yo necesito saber que la persona que estoy contratando no estuvo involucrada antes
no sé, dentro de un tema de fraude o que estuvo trabajando para una empresa vinculada con temas de corrupción, porque es importante saber a qué recurso humano yo estoy incorporando a la organización. Y a eso me refiero. A veces sí, a veces estamos limitados por un tema de protección de datos, pero todo lo que sea fuente pública y me permita a mí identificar quién es ese nuevo trabajador que se está sumando a la organización. Y otra cosa que no mencioné es que cuando ese trabajador se suma a la organización, no esperar 6 meses para hacerle el onboarding y hablarle, o sea, es ahora, como dijo Mariano, minuto cero, yo te cuento por qué esto es importante para mí. Y también hablarle, bueno, Mariano Siemens, yo trabajé antes en LATAM, que también estuvo involucrada en un caso con el DOJ, ahora trabajo en una empresa de grupo Volkswagen, entonces también hablarle de los errores que cometieron, o sea, no ocultar, bueno, sí, hicimos algo mal, pero ahora lo estamos haciendo bien. Entonces, eso también es importante. Muchas gracias. Por acá había una pregunta. ¿Alcanzo? Sí. No, muy cortito, muchas gracias por la conversación. La verdad es que tenemos muchos desafíos. Uno de los seminarios también que hemos visto respecto del tema de la responsabilidad. Para aplicar la ley, dos preguntas. ¿Cómo podemos ver la diferencia de si podemos contar con modelo de prevención o no lo contamos? ¿Qué efecto produce que se arriesga en el fondo la empresa si no logra, para poder entender bien la importancia de poder contar con un modelo de prevención? Si no cuenta con un robusto definitivamente no lo tiene. Y lo segundo tiene relación con lo que comentaban antes respecto de cómo debiera ser la conducta o el actuar del gerente general para que pudiera llegar a tener alguna responsabilidad, o el ejecutivo, el director de la empresa. Se hablaba de que debiera tener un actuar, una participación activa. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, si lo pueden precisar esas dos cosas, por favor. ¿Vos? Sí, feliz. O sea, empiezo por la segunda. Bueno, en realidad las dos. O sea, creo que lo dijimos repetidamente acá. Si tenés un sistema, no hay una receta primero. Entonces vos vas a tener que analizar cómo es tu empresa, cuáles son tus riesgos y cuál es tu mercado. Si es retail, es público. Si es Siemens, es digitalización, que no sabe quién es el éter, ¿no? La cibernética, de alguna manera. Tenés que saber dónde estás, ¿no? Y qué riesgos son. Por otro lado, sí hay tips que tenés que tener desde, obviamente, un lineamiento con protocolos, desde el código de conducta hasta qué hacer si hay una denuncia y cómo hacer la investigación. O sea, hay millones de protocolos en el medio que vos tenés que tener. Pero tu pregunta va si sabés si tenés o no tenés, pero eso lo tenés que saber vos si lo tenés. O sea, si vos no tenés un canal de denuncia, la gente va a saber. Si vos tenés y no lo comunicás, es una cosa. Si no lo tenés, obviamente no lo vas a poder comunicar. Entonces, lo primero que tenés que hacer es verificar qué es lo que tenés. Y de ahí, comunicarlo. ¿Qué comunicás? Obviamente, lo que podés comunicar, ¿no? Yo no comunico que ayer despedimos a 4 personas porque cometieron un fraude. Pero sí doy el ejemplo, no digo quiénes, pero sí doy el ejemplo, ¿no? Y en casos de capacitaciones digo, miren, tenemos un caso de... Entonces, la comunicación es clave. Los reportes, ¿sí? A la máxima autoridad, como decía Martín, es clave de lo que compliance está haciendo. Eh, el 80% de mi trabajo, o más del 80% de mi trabajo como compliance officer es preventivo. Después tenés la parte de investigación, casos, y después tenés que darle una respuesta a la compañía de si encontraste algo, tenés que llamar a un comité disciplinario y que ese comité disciplinario diga lo que tiene que hacer con esa persona. Lo que nosotros hacemos no es buscar culpables. Nosotros estamos buscando mejorar los procesos. Sí, antes dije el airbag, pero la función nuestra es, en mi caso particular, es no volver al 2006. ¿Cómo no vuelvo al 2006? Mejorando los procesos y cerrando las zonas grises. Entonces, es difícil tu pregunta o por ahí no la entendí, pero digo, si vos no sabés que tenés las cosas que tenés que tener, bueno, ahí tenés un estudio que lo puedes contratar y te va a asesorar muy bien, o hay varios acá. La otra es, si ya sabes que tenés un canal de denuncia, que tenés al número 1, y ahora vamos a hablar de él, dando comunicados, si vos estás haciendo capacitaciones de lo que a vos te aprieta el zapato, no vas a hacer capacitaciones de todo, de cómo acomodar las sillas. No, vos vas a hacer capacitaciones de leyes de anticorrupción, inclusive de cómo usar el canal de denuncia. O sea, podés ver cuál es la necesidad real dependiendo si tu empresa va en cierto nicho de mercado o ciertas áreas.
¿Y cómo involucrás al número uno? Tenés que meterlo. ¿Vos querés que la empresa funcione y no de vuelta ir a la cárcel? Porque, bueno, ahora vas a ver detalles vos si querés, pero de cuándo va o cuándo menos. Hoy van siempre a la cárcel. No está la cuenta porque es difícil hacer las matemáticas de una ley, pero eh, yo creo que, y lo dije la primera pregunta, ¿no? Es clave que el número uno hable de estos temas. ¿Y qué me refiero con hablar? Hacer videos, estar metido, preguntar al compliance officer cómo está, estar preocupado de los temas, ¿sí? Yo tengo muchos casos en este momento en Colombia mi jefe de acá también es el regional. Entonces me llama Mariano y dice, estoy preocupado con Colombia, ¿qué pasa? Me pedí a mí. Y le digo, la gente está levantando la mano. ¿Cuál es el problema? No, está bien, me tengo que ocupar, me dice. Es no estoy preocupado. Me tengo que ocupar, ¿qué tengo que hacer yo? No, no hagas nada. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo tengo un CEO muy metido. Sin embargo, cómo lo metes es parte de la estrategia que tenés que vos manejar como compliance officer. Cuanto más aliados tengas en esta lucha contra la corrupción, de alguna manera, mejor va a ser. ¿Vas a ser la policía si hoy no tenés nada en un principio? Sí. ¿Vas a ser la policía? Sí, nosotros éramos la policía, hoy no lo somos. Salvo que hagamos una investigación, ahí sí somos la policía. ¿Sí? En la parte de una investigación tenemos acceso a todo, a lo que se les ocurra. Y no me importa privacidad de datos, y no me importa, no, sí me importa. O sea, las partes personales no, pero si la gente usa el celular, yo uso el celular de la compañía y tengo WhatsApp, y para Siemens está prohibido el WhatsApp, pero yo lo tengo y es mi riesgo. Tengo separados los ambientes, personal de laboral. Si yo sé que estoy usando un email, estoy pagando cuentas en el banco y estoy usando la computadora, me arriesgo a que algún día digan, ah, vos estás usando los activos de la compañía. Entonces, cada uno va intentando entender cómo está funcionando, ¿sí? Entonces, nada, no sé si me perdí o te respondí, pero digamos que va por ese lado, ¿no? Meter a la persona que tengas que meter y esa es una estrategia también, porque esto no es blanco-negro, ¿sí? Hay zonas grises en cómo hacer la estrategia. En los delitos no hay zonas grises, ¿sí? Que es un poco lo que decía. Gracias. Quizás la pregunta muy rapidito. Yo tengo que hacer el pequeño disclaimer, yo no soy abogado penalista. Si cometo alguna imprecisión o complemento, Paulina, en la sociedad de los temas penales, ya puede complementar. Pero sí, yo diría que hay cosas antes de hablar de los temas estrictamente penales que yo creo que son ciertos principios clave. Lo primero es, desde la perspectiva de compliance, no queremos llegar a juicio. En el fondo, llegar a juicio ya es una pérdida. Después discutiremos del dolo eventual, dolo directo, si la conducta que cometió la persona es parte de la conducta descrita en el tipo penal, pero en el fondo, y eso es muy importante tener un abogado penalista que nos pueda asesorar en un juicio si es que llegamos a esa oportunidad. Nosotros no queremos llegar. Si ya aparece nuestra empresa en las noticias, ya es un problema, ya hay un riesgo reputacional, si somos una empresa listada en bolsa, vamos a perder valor de las acciones, vamos a salir en la noticia. Eso fue lo que pasó con la Larraín Vial, que todo el mundo pensaba que había cometido un delito, se descubrió que el modelo de prevención de delito era efectivo y la noticia de que ellos salieron absueltos salió en el diario financiero así. Y la noticia de que ellos eran potencialmente culpables salió en 70 diarios durante 3 semanas. A mí me consta por algunos amigos que trabajaban en esas empresas que los congelaron, como, oye, hasta que esto no se resuelva, no voy a seguir transando contigo. Y ellos salieron bien dolidos, salieron, digamos, bien, pero tuvieron pérdida en el proceso. Entonces, eso es como lo primero, no queremos llegar a juicio. Luego está la responsabilidad penal individual y la responsabilidad de la empresa. Son dos distintas. La responsabilidad penal busca que ciertas conductas no ocurran. En este caso, como son ley de delito económico en el contexto de la empresa, pero en el fondo es, si tú haces algo que la ley considera como un delito, hay un castigo de multa, penas privativas de libertad, etc. Pero luego la empresa, no se castiga a la empresa porque ocurre un delito o no ocurre un delito. Es por un modelo defectuoso de la organización. Tú no hiciste lo suficiente para poder prevenir que ese delito que tú sabías o debías saber que por el giro, no sé, si yo soy una empresa extractiva y tengo permisos ambientales, puedo cometer delitos ambientales, obvio que debiera tener presente que ese riesgo existe. Entonces, son dos cosas distintas. Una, la responsabilidad penal es partícipe del delito, pero ojo, como autor, como cómplice o como encubridor. Basta con que un gerente diga, no sé, voy a poner un caso así muy hipotético. Oiga, gerente, mire, hice esto. No, quedémonos callados. Listo, encubridor. O que él diga, ¿sabes qué? Me da exactamente lo mismo, tú tienes que lograr hacer esto.
me da lo mismo cómo, potencialmente él puede ser el autor o dar una instrucción, quiero que cometas este delito. Eso obviamente, pero los gerentes no responden por los delitos de otras personas siempre y cuando ellos no hayan participado como encubridor, como autor o como cómplice en ese delito. Entonces, si ocurre un delito, no todos se van a ir presos, se va a ir presa o potencialmente va a tener penas privativas de libertad la persona que lo cometió, y si es que los ejecutivos participaron de alguna manera también. Eso en términos generales. Muchas gracias. Estamos ya un poco pasados, pero creo que alcanzamos a hacer una última pregunta muy breve. Ojalá se pueda contestar muy breve para no extendernos más. Gracias, muy breve. Y voy a dirigir esta pregunta a Verónica, para que tenga también un minuto para hablar. Mi nombre es Franco Aguiardo, soy socio de Clyde & Co Chile. Somos un estudio internacional, nos dedicamos principalmente, o somos conocidos por estar muy de cerca del mercado de los seguros y reaseguros, y a propósito de eso es que nosotros nos hemos metido un poco en asesorar empresas en esta materia. Y mi pregunta se conecta con el caso del jilguerillo cordillerano que afectó a Antofagasta Minerals. Para los que no están al tanto, es un caso de febrero de este año donde Antofagasta Minerals está desarrollando un proyecto de 95 millones de dólares y presentó una solicitud de declaración de impacto ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, y por error incluyeron en ese documento una foto de un pájaro, un jilguerillo cordillerano, que la verdad no es muy bonito tampoco, con todo respeto para el jilguerillo. Y venía un comentario de un asesor externo de la empresa que decía: es mejor remover esta foto porque podría darse a entender que hay un sitio de nidificación y por lo tanto podría entorpecer o incluso significar que se rechace esta solicitud. Y eso es un tipo penal hoy día, entregar información falsa a la autoridad. Y en concreto mi pregunta es, y que yo creo que se conecta también con un sentimiento muy alemán, la frustración de estar haciendo las cosas bien, pero que el resto haga las cosas mal. Y en este caso yo no tengo ninguna vinculación con la empresa, no participo ni asesoro a nadie en este asunto, pero aquí me da la impresión que el daño que mencionaba Martín se hizo, porque la página completa en el cuerpo del Mercurio salió. En estricto rigor la empresa no eliminó, no le hizo caso al asesor, mostró la foto del jilguerillo, pero aún así los antecedentes terminaron en el Ministerio Público. Se rechazó, se terminó un ¿Qué sirve hacer las cosas bien si en este caso tenemos un Estado que bien puede estar haciendo las cosas mal y genera mucho daño? Muchas gracias. Verónica. Gracias por la pregunta. No sé si te voy a poder dar la respuesta que esperas. La verdad es que yo creo, y esto es una opinión muy personal y no quiero irme al ámbito ni filosófico ni sociológico, pero cuando a lo menos desde mi rol de oficial de cumplimiento digo que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, no importa si hay otro que las está haciendo mal. De hecho, integridad es hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando. Entonces, el Estado muchas veces se va a equivocar. El chileno, el argentino, cualquier Estado europeo, pero no porque el Estado esté haciendo las cosas mal, yo voy a hacer las cosas mal porque total, el que se supone me debe garantizar seguridad o justicia, se está equivocando, entonces no importa lo que yo haga. No, todo lo contrario. Yo como organismo privado o como agente privado dentro de la sociedad debo hacer las cosas bien. Y como digo yo siempre, quiero tener la convicción de que la única forma de hacer las cosas es hacer lo correcto. No, no porque estemos hoy todos sentados aquí, porque ahora tenemos una ley donde antes teníamos una multa de 20 millones de dólares y ahora pasamos a 150 millones de dólares, entonces estamos todos urgidos porque la multa no nos alcance. Hagamos las cosas bien, no porque la multa es 150 millones de dólares. Hagamos las cosas bien porque hoy en día estamos en un mundo donde a las empresas se les exige que más allá de ser ese organismo que genera o que tiene un fin de lucro, o sea, ganar, también la empresa es un organismo que tiene un rol social. Entonces, seamos un ejemplo. Y la empresa que está haciendo las cosas mal, bueno, que pague las consecuencias. No sé si alguien quiere. Muchas gracias a todos. Estábamos revisando también las preguntas que teníamos pues, en el chat. La verdad que varias de ellas ya fueron contestadas, así que en honor al tiempo les damos las gracias a todos por su participación.
a los panelistas por sus respuestas y gran exposición que nos, sin duda, yo creo que queda con gusto a poco la cantidad de preguntas que genera estos nuevos desafíos y bueno, esta instancia de conversarlo va a permitir que vayamos avanzando y clarificando cómo podemos hacernos cargo de estos desafíos. Muchas gracias a todos. Primero que nada, Paulina, muchas gracias por ser la moderadora, por llevar este panel adelante. Agradecer a Mariano, a Martín, Verónica, tremendos expositores. Agradecer a este tremendo público. Ha sido gratamente recibirlos a todos acá, también a todos los que están conectados vía online. Agradecer su participación. Como dijo la Pauli, este tema da para mucho. Ya todos se están introduciendo, ojalá que cada día más sean los que se capaciten en esto. Y esto me uno y los dejo invitados nuevamente a lo que Maca les expuso al principio. La Cámara, estamos con estos programas del DEPE, del pasaporte a la integridad. Así que los dejamos a todos muy invitados a que lo conversen. Ojalá podamos lograr estos 25 personas que se quieran capacitar y podamos llevar a cabo en el fondo estos programas tan necesarios hoy en día para este tema que se nos viene ya. Septiembre está ahí a la vuelta. Así que nuevamente agradecerle su participación a todos, al estudio Elwin Mata. Muchas gracias. Agradecidos y un tremendo aplauso nuevamente a este tremendo panel. Todavía quedan unos par de minutos networking si quieren todavía, así que muchas gracias.